Y nosotros vamos a volver al mundo de la política. Y en esta oportunidad con una entrevista exquisita porque vamos a conversar con el ex gobernador Pocho Romero Feris, un tipo que está activo en política todavía y que fue electo parlamentario del Mercosur en el último turno de la propuesta que encabezaba Schiaretti, que tenía una impronta federal y que lo llevaba como candidato a parlamentario del Mercosur. Pocho Romero Feris, aparte, es, y lo vamos a desarrollar seguro en la nota, el gobernador de la Vuelta de la Democracia en Corrientes. Pocho, gusto de que estés en el programa, bienvenido, mi nombre es Julián, esto es 47 millones, ¿cómo estás? Querido Julián, Julián, soy Jesús Julián Salcedo, Sí. te conozco, Sí. te agradezco tus palabras, te agradezco tu presentación y te digo que hemos tenido una jornada muy intensa, pero también creo que hemos recuperado que el federalismo tenga vigencia con el incremento que tuvimos de las PASO ahora en cuanto al número de votos. 1.800.000 votos, lo cual significa que no nos equivocamos. El error que cometimos comenzamos un poco tarde, porque las elecciones a gobernador de Córdoba, intendente, etcétera, imposibilitaron hacerlo antes. Pero nosotros, con el Partido Autonomista Nacional, tomamos la decisión de apoyar la fórmula encabezada por el gobernador de Córdoba, el único fuera de la ciudad de Buenos Aires y el único que realmente había hecho una magnífica tarea como gobernador de su provincia. Y esto hace que hayamos hecho esta alianza con otros partidos, en los cuales está la Democracia Cristiana, el socialismo, etcétera, y implica además que hasta la señora que representante de la ama de casa participaron, la presidenta de ese gremio, lo cual posibilitó que tuviera vigencia el federalismo, que tuviéramos prácticamente similares discursos, porque planteamos por todos los medios terminar con la grieta. El candidato a presidente sostenía también en los debates que el presidente del Banco Central tenía que ser de la oposición. Sí. Sostenía además la disminución de la presión impositiva para la producción. Y coincidimos en todo eso. Vos decías, Julián, Sí. que a mí me tocó ser el primer gobernador de mi provincia en esta etapa, en estos 40 años. Es decir, que ahí ganamos, fuimos la primera fuerza, sacamos sobre 339.000 votantes, 100.000 votos, y la verdad es que ganamos a todos los partidos, en un pacto, pero fuimos la primera fuerza. Por supuesto, pero en la construcción de la... Yo te digo... Sí. No, terminá la idea, por favor, perdón. No, que nos tocó gobernar sin ley de coparticipación. Bien. Por eso defendemos el federalismo, defendemos las instituciones, respetamos la palabra. Y yo reconozco que el doctor Alfonsín conmigo, aunque no éramos de su partido, tuvo gestos donde cumplió su palabra. Y digo más, fue difícil gobernar sin ley de coparticipación. Le dimos importancia a la vivienda, que hicieron 20.000 viviendas. Es decir, no es mérito mío ese, sino del equipo. Y además, apoyamos la producción, coincidimos en todo eso, evitamos el enfrentamiento. Yo siempre digo que aquel que no opina como yo no es mi enemigo, sino simplemente mi adversario. Bueno, qué interesante eso en estos tiempos. Qué interesante eso en estos tiempos porque, mirá, yo te iba a decir algo que casi a modo de piropo, ustedes comprendieron los esquemas políticos casi de manera muy adelantada al 2001, porque el pacto autonomista liberal es un pacto como se desarrolla la política hoy día en el formato de frentes. Y te digo, muy visionario por parte de ustedes, sobre todo cuando había que consolidar poder ciudadano en el marco de una democracia que era
muy primaria, que empezaba en su proceso, y en una Argentina que siempre tiene como dos aguas, porque esto de la grieta no es una novedad, siempre en la Argentina hay como dos grandes tendencias. ¿Te sorprende hoy el escenario político, donde nadie puede conversar con nadie y los dirigentes no hacen otra cosa que acusarse y no buscan tender puentes? Yo lo que creo es que el diálogo es un arma poderosa para que nos entendamos. Lo mismo que el debate. Hoy te digo, Julián, una cosa. Nosotros con el Partido Liberal teníamos el Pacto Autonomista Liberal, pero establecimos hasta competencia en esto y Ajá. respetamos la palabra. El que ganaba, si teníamos el número suficiente, llevaba al gobernador. El otro el vice. Y a los 4 años, cualquiera que fuera el resultado, pero si se tenía puntos y votos para llegar al gobierno, respetamos que el candidato a gobernador por los liberales en el 83 fuera el gobernador en el 85, que fue el doctor Ricardo Leconte. Ahí yo vine a la Diputación y al Senado, y también hicimos lo mismo. Un senador, entonces eran 2 para el liberalismo y un senador para la autonomía. Hicimos acciones en común, pero cada uno demostramos cuál era la situación en cuanto a votos se refiere, y respetamos a rajatabla la alternancia, que es fundamental, y también el diálogo, lógicamente, con todos los sectores. ¿Estos frentes que se construyen ahora son mucho más electorales que programáticos, Pocho? Porque no se pueden sostener más de un turno electoral y eso no consolida proyecto. Yo lo que considero, querido Julián, y lo practicamos en nuestra gestión, que hay que convocar a la gente capaz de cualquier partido que fuere. Para mí las ideologías están perimidas y no existen. Yo creo que lo que hay que tratar es de tener un proyecto al cual cumplirlo a rajatabla, funcionarios de categoría en cuanto a su conocimiento, a su adaptación a las circunstancias. Por eso llevamos industrias, por eso apoyamos la producción, por eso incrementamos la rendición de la producción de corrientes. Y teníamos secretario de Planeamiento que funcionó muy bien y mucha otra gente. Y también le dimos la importancia que tiene la educación. Y después, en el Senado, tuvimos enfrentamientos con el gobierno nacional. Sí. Cuando el presidente Menem, y nos opusimos a la reforma de la Constitución, pero después la aprobamos porque consideramos que era positivo para el país. Si uno se pone en la tarea de decir, lo único que vale es lo que yo digo, y nunca me equivoqué, le estamos mintiendo a la gente. Totalmente. Y si hay un motivo por el cual yo sigo en esta lucha, considero que tengo deudas todavía con mis compatriotas, y voy a seguir hasta el último día que pueda. Cuando me fui del Senado en 2001, yo dije, me dieron una distinción por 2.000 proyectos que habíamos presentado, y yo dije que me iba a seguir dedicando a mi actividad pública, pero también a la privada, porque creía que todavía con los errores cometidos tenía deudas que saldar con la gente. Y creo que sigo pensando lo mismo. Digo que quería luchar hasta el último día. Y para el periodismo, por ejemplo, respetamos a rajatabla la libertad de prensa. Sí. Nada más y nada menos que saliendo de dictadura, decís vos, durante tu gobierno. Pero yo te quiero preguntar, porque viste cómo son los tiempos de la tele, vos estás en ejercicio del periodismo, no sé si lo vas a seguir haciendo ahora que sos parlamentario, pero sos un tipo que sabe cómo van las charlas. Yo te tengo que preguntar por el fenómeno Milei, que es como lo que ocupa la agenda de la política hoy y que es un tipo que construye desde un pedestal totalmente distinto al que vos planteabas recién, desde la posición única, desde el no diálogo, desde el personalismo incluso. ¿Cómo ves el fenómeno vos? ¿Y qué posición van a tener ustedes, si ya lo conversaron, para el domingo 19 de noviembre?
Yo creo que debe haber un poco de delay, porque Pocho no me debe estar escuchando, o yo no lo estoy escuchando a él. Se le cortó el audio a Pocho. Vamos a ver si lo resolvemos, porque este es un hombre que tomó las riendas del proceso democrático en la vuelta de lo que fue el proceso de dictadura. Construir ciudadanía en esa época y hacer la transición, esta que ahora parece como que es muy tensa, pero había que hacerlo en una época donde los que estaban del otro lado tenían armas. Bueno, más allá de eso, Pocho, volvemos. ¿Tienen posición tomada para el 19 de noviembre? ¿Y qué te parece Javier Milei? Era más o menos lo que yo te planteaba. No, yo relación con Javier me excluyó de la casta y de la corrupción. ¿Ah, sí? Pero veo que se están haciendo prácticas similares a las que él critica en su propio partido. Y yo creo que todos cometemos errores. Y no digo que nunca Javier Milei dijo que se equivocó. Además con esos ataques furibundos. Pero también digo que no es lo que yo espero del país. Pero creo que tenemos que entre todos tratar de querernos un poco más y de buscar puntos de coincidencia. Yo creo que el debate, el diálogo, el análisis, estudiar los temas, pensar qué le conviene a nuestra querida Argentina es la tarea que nos toca llevar adelante. Y yo te digo una cosa con franqueza. En un libro que yo escribí después de ser gobernador, senador, yo ahí denuncio algunas irregularidades que hubieron en nuestras represas de Yacyretá, por ejemplo. Y en este caso voy a defender todo lo que le corresponde a Corrientes en eso y también en otras cuestiones, porque limitamos con 3 países. Sí. Y nuestra obligación es no solamente, por supuesto, defender a mi provincia, sino a mi querido país, y a nosotros ampliar el accionar del Parla Sur. Sí. Y también dialogar. Una vez me tocó estar con la Comunidad Económica Europea, con los legisladores, y uno aprendió mucho de eso. Sí. O por lo menos se informó de muchas cosas. Lo que no hay que hacer es ser campeones de la improvisación, sino que tenemos que saber qué es lo que vamos a llevar adelante. Y también tenemos enemigos acérrimos de aquellos que te donan la píldora que dice que sos el mejor. Por eso yo respeto una cuestión que es que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Totalmente. Pocho, vas a tener otra correntina ya, Teresa Parodi, que también va a estar integrando el Parlamento. ¿Vas a ir y venir? El Parlamento funciona en Uruguay, ¿no es cierto? Exactamente, tiene la sede de Montevideo y hay unas reuniones mensuales, pero yo voy a seguir estando en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Ajá. Voy a seguir con Corriente de Pensamiento con el programa. Voy a seguir en la Cátedra de Derecho Constitucional. Voy a seguir haciendo todo lo que puedo. Y voy a seguir viendo a San Lorenzo todas las veces que pueda. Muy bien, Pocho. Te mando un abrazo, te agradezco mucho. Un día hacemos una acá en el estudio un poco más desarrollada y de noche que quiero conversar con vos de todas las reformas del 94, todo lo que significa el sistema político argentino y esto que vos una vez me dijiste hace mucho y a mí me quedó picando, pero con el pasar del tiempo se consolida mucho más y toma mayor relevancia, que es el voto por electores, el voto de la democracia, la concentración demográfica de la Argentina y el proyecto de desarrollo de una Argentina en el centro del país que a veces olvida este norte grande que le dicen ahora, que es un conglomerado importantísimo de provincias que a veces queda fuera del proyecto. Enorme debate y conversación podemos tener respecto a eso. Me muero por hacerlo, no son estos los tiempos, pero te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, yo te agradezco la presencia y te pido una sola cosa. El norte grande lo empezamos en aquel momento y continúa por suerte. Y 2 cosas con respecto al periodismo. 2 proyectos míos sí. Se incorporaron a la Constitución. Uno, que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer las fuentes de su información. Y en segundo lugar,
la eliminación de la figura del desacato del Código Penal. Temas fundamentales que, para el desarrollo de nuestra profesión en plena democracia. Te agradezco muchísimo. Un abrazo. Teníamos grandes senadores que integraban la comisión y un gran secretario que era el doctor Moratorio. Totalmente. Muchísimas un abrazo. gracias. Saludos a Marley. Conversamos después. Pocho Romero Félix. Gran gusto. Un gusto también, Pocho. Ex gobernador de la provincia de Corrientes, hincha fanático de San Lorenzo y un hombre netamente político, de esos que a veces le hacen falta a la política en estos tiempos donde más se discute sobre el ombligo de cada uno que sobre lo que vamos a hacer cuando nos juntemos y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer, por eso estamos acá. Eso más o menos pasa en el ámbito de la política y, bueno, Pocho es un emergente de todos.